El día de hoy tenemos al doctor Francisco Bravo. Él es médico psiquiatra que trabaja en el Hospital Hermilio Valdizán. Él trabaja con diferentes médicos y también residentes a su cargo. Él el día de hoy nos va a tocar el tema de trastornos relacionados a dependencia y consumo de sustancias, porque este es un problema también no solamente de la esfera de psiquiatría o de salud mental, sino también de la salud pública. Y es necesario que ustedes, como médicos generales, sepan qué hacer, cómo hacerlo, qué dar o cuándo transferir. ¿Me entienden? El doctor ha hecho una excelente presentación que está en el campus virtual y que todo el mundo ya ha revisado en teoría, y espero que todos ustedes aprovechen el día de hoy la presentación del doctor, y si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, prendan el micrófono para hacérsela al doctor, porque como les comenté en las clases pasadas, es muy complicado para el ponente estar chequeando las diapositivas y de paso chequear el chat. Entonces, les pido por favor eso. Doctor Bravo, le agradecemos enormemente su presencia. Usted puede ya compartir su pantalla porque los chicos están acá ávidos de aprender, muy ávidos y motivados. Muy buenas tardes. Bueno, como la autora me presentó, soy el doctor Francisco Bravo Alba. El día de hoy voy a exponer sobre el tema trastornos relacionados con sustancia y trastornos adictivos. Este es más o menos la tabla de contenidos a desarrollar. Ya posiblemente le han dado lectura, pero empezaría explicando sobre el grave problema de las adicciones. Realmente en América Latina y sobre todo en nuestro país, el problema de las adicciones es un problema de salud pública. Ya es un problema establecido de largos años y justamente en esta época de la pandemia del COVID-19, muchos pacientes que están en tratamiento para esta dependencia de sustancias psicoactivas han vuelto a recaer o muchos pacientes se han iniciado debido al confinamiento, a la situación de tensión que se está viviendo, han iniciado el consumo de sustancias psicoactivas. Se menciona que después de la pandemia, el COVID-19, vendría la pandemia de los trastornos mentales y aparte de la depresión, ansiedad, estrés, está el consumo de sustancias psicoactivas. En la actualidad, las últimas definiciones consideran que las adicciones es una enfermedad cerebral, porque el uso repetitivo de las drogas adictivas modifica lo que significa la química y la estructura del funcionamiento cerebral, y saben que muchos aspectos del control que tiene la persona sin consumo, de un momento a dado, los cambios que se dan por el consumo, cambia su aspecto de su estado emocional, cambia sus pensamientos y por ende su conducta. Este es un cuadro prácticamente de gran aporte que trata de explicar el serio problema de las adicciones debido a las formas y pautas de consumo de sustancias, la cantidad de sustancias consumidas, el efecto psicoactivo que puede llegar a una intoxicación o después una dependencia, y ciertos aspectos tanto de los efectos tóxicos y otros efectos bioquímicos pueden llevar a una enfermedad crónica. Y lógicamente, debido a estas situaciones, puede haber accidentes, lesiones, enfermedad aguda, problemas sociales agudos y problemas sociales crónicos. Realmente el problema de las adicciones no es una enfermedad que solamente quede en la persona que es consumidora, sino irradia a la pareja, irradia a la familia, a la sociedad. No es una enfermedad que el daño se hace tanto físico, emocional, etcétera, de la persona o del consumidor, sino a la familia, generando problemas de pareja, problemas económicos, puede haber hijos maltratados, problemas legales
Y también a nivel de la sociedad puede haber, por ejemplo, el mayor número de accidentes de tránsito y el mayor número de hechos de violencias, en el fondo es el consumo de alcohol. Incluso llegado a un momento dado, puede haber una persona que ya tiene una historia de consumo asociado a un trastorno afectivo, puede llegar a quitarse la vida y ser un suicidio. Y puede haber vandalismo, violencia, etcétera, y los costos judiciales, etcétera, que se generan. Como ven, realmente es un problema de orden social, incluso tratar a un paciente adicto, porque dicho de paso, no tienen tratamiento, sino rehabilitación. Una persona que es adicta, los trastornos neurobiológicos y neurofisiológicos, es bien difícil que reciba tratamiento, son rehabilitación, porque ha quedado sensibilizado en estas áreas. Por eso es que el gran problema es evitar que muchas personas lleguen a este nivel, porque el costo realmente es elevadísimo para un tratamiento. Y en la actualidad, antes que me olvide, por ejemplo, el tratamiento se puede dar en forma oficial, como tenemos en el Ministerio de Salud, llámese consulta externa, llámese hospitalización, pero hay también otras entidades como las comunidades terapéuticas, una modalidad de tratamiento, donde está a cargo de exadictos. Y en nuestro país salió la vez pasada una publicación del comercio, hay 400 comunidades terapéuticas a nivel nacional y cada comunidad tiene como mínimo 30 pacientes. Calculen, son 12.000 pacientes internados que el Estado no puede asumir, porque en tanto el MINSA, Seguridad Social, Hospital de Policías no pasan de 300 camas. Es decir, por eso es que es una enfermedad de costo elevado y el tratamiento, en algunos casos, con un programa sostenido por lo mínimo 6 meses a un año y en casos más difíciles 2 años. La epidemiología, el consumo de sustancias sigue siendo un problema significativo de salud pública en nuestro país, cada vez el incremento y lo que llama la atención el inicio tan temprano. Antes se pensaba que era a los 18 años, la edad de inicio ha ido disminuyendo en caso de alcohol, ya se encuentra que hay en la primera etapa de la adolescencia, incluso en algunos lugares ya hay niños alcohólicos. O sea, la etapa de inicio es más temprana y por lo tanto las consecuencias son funestas en desarrollo humano de esa persona y las consecuencias posteriores. Ahora, la prevalencia depende de las temporadas, verán que es variable en este nivel. En cuanto a los patrones de consumo de las sustancias, el policonsumo es la norma. En la actualidad, lastimosamente, en nuestro país, por ejemplo, en el Hospital Valdizán, el mayor número de pacientes que tenemos son pacientes no alcohólicos puros, por decir, sino asociados a otras sustancias. Vamos a ver, por ejemplo, la polidependencia o pacientes duales en ese nivel. El consumo de sustancias sigue suponiendo causas de morbimortalidad importantes, es una variable que sale en las estadísticas y siempre el fondo está el consumo de sustancias que ha tenido esa persona que por diferentes circunstancias ha ido adquiriendo una enfermedad o un accidente de tránsito o un hecho violento. Sobre la etiología de los derivados por el consumo de sustancias psicoactivas, hay varios trabajos realizados y cada vez se menciona que directamente va afectando el sistema nervioso central, por eso se llama sustancias psicoactivas, estimulan o deprimen el sistema nervioso central o distorsionan realmente algunos aspectos de la esfera mental de la persona. Puede intervenir factores del propio individuo, hay aspecto genético, por ejemplo, en el alcoholismo está demostrado la carga genética, incluso lo preocupante en la actualidad que también el consumo de alcohol se ha vislumbrado que hay ya carga genética. Otro aspecto es la edad, que hemos mencionado. Mientras más pronto consume, el daño es mayor. En el sexo, por ejemplo, antes el alcohol era prácticamente un consumo exclusivamente de varones, pero en la actualidad no. Ya hay relación de 3 a 2, por ejemplo, por 3 varones que consumen, puede haber 1 o 2 mujeres que consumen. O sea, ya otro sexo, en este nivel, el caso de mujeres, empieza. Y otros aspectos son los trastornos psiquiátricos que de alguna manera vamos a ir estableciendo a mucha gente que tiene, por ejemplo, un trastorno depresivo y toman para olvidar. No, realmente el alcohol puede en un momento supuestamente adormecer, la persona puede olvidar a unas sustancias difíciles de su vida, pero si sigue consumiendo, inexorablemente llega a ser alcohólico. Y eso ocurre con muchas personas, sobre todo mujeres, que empiezan a consumir en la casa. Mientras van cocinando y se han tenido un problema de orden de pareja, empiezan consumiendo
hice una cervecita, dos cervecitas y finalmente llegan a ser alcohólicos. Otro elemento interesante son los ambientes donde se da la disponibilidad de sustancias, y eso es interesante establecer porque cuando se hace una historia clínica de estos pacientes de consumo, se hace una historia muy orientada realmente al tipo de consumo, la cantidad de consumido, de consumo que ha tenido, a qué otras sustancias ha asociado y dónde son los ambientes que consumen. Por ejemplo, el caso de marihuana, que realmente al inicio se consumía en los parques, luego se consumía en lo que significa algunos lugares que antes eran ambientes cerrados, que en el lenguaje de los adictos, por ejemplo, hay términos propios de los adictos, les decían los huecos, ahí se reunían para consumir cocaína o marihuana. Pero finalmente después la modalidad fue cambiando, de acuerdo a la época, se alquilaba un departamento y varios consumidores financiaban ahí y consumían el departamento. Últimamente ya son los hostales, se piden por una llamada por celular y le traen la sustancia. Es decir, el ambiente va cambiando y muchos de los casos ya pierden duro y consumen en casa. Y lo terrible que es, por ejemplo, los pacientes muy codependientes de la familia, realmente cree que dándole algunas pautas a su familiar pueden sacarlo adelante. No es así. Hay muchos familiares que dicen, doctor, yo prefiero que antes que se vaya a la calle con riesgo, por ejemplo, ahora de que se contagie con COVID, prefiero que consume en la casa. Entonces ya esos niveles de respeto, bueno, se han ido perdiendo. Entonces verán, aparte de eso, hay la disponibilidad de la sustancia, por ejemplo. Se menciona sustancias legales, el alcohol y el tabaco, pero al final de cuentas no los quieren diferenciar como si no fueran sustancias psicoactivas. Sí lo es. Hay actitudes posiblemente y aceptación de algunas sociedades, por ejemplo, el alcohol. Cuando vayamos viendo, el alcohol hasta cierto punto es parte de nuestra vida, en nuestra sociedad, y se llama que hay una cultura alcohólica, porque todo realmente es motivo de consumo de alcohol. Si hace frío, un calientito, si hace calor, una heladita, si nació un niño, todo es motivo de celebración. Entonces, y en las grandes fiestas de provincias se mide por cantidad de cajas de cerveza consumida. ¿Cuántas cajas se consumen en esta fiesta? 4.000. Ah, la próxima año tiene que ver 5.000. Y si por A o B ha habido alguien que ha fallecido, ¿qué tal la fiesta? Bueno, ha habido un muertito. Entonces, esos son criterios culturales bien difíciles de poder cambiar, pero con un trabajo sostenido, continuo y permanente, se puede lograr avanzar en este sentido. Y otros también las condiciones, los estresores ambientales que se vive, como ahora lo de la época del COVID, es una situación difícil que se está viviendo. Ya los estudios están demostrando las consecuencias, no solamente en el proceso respiratorio, sino en todo el esquema corporal de la persona y con daño orgánico, producto por el mismo COVID, pero asociado también al confinamiento. Estrés por COVID y estrés por el confinamiento. Entonces, esos son elementos que van alimentando el consumo y también van viendo las propiedades de cada sustancia, ¿no? Ustedes verán que en la historia del consumo, cada época va generando nuevas sustancias. Por ejemplo, la marihuana se empezó a consumir en la década del 60. Después vino el éxtasis, se consumió más o menos en la década del 80, así por épocas, y de determinadas circunstancias va cambiando hasta que se va descubriendo algo diferente. Pero el alcohol sí es una historia desde hace mucho tiempo, desde la época antigua, la edad moderna, o la edad media y moderna. Ahora, la enfermedad activa se puede dividir en tres etapas: el consumo que me lleva a intoxicación, la abstinencia, ya que yo percibo el efecto negativo de esa sustancia, y la preocupación, o sea, el mismo nivel de abstinencia me lleva a estar tenso, preocupado, y me lleva a niveles de una solicitud inmensa, que es el craving, el deseo ferviente de consumir, el hambre de la sustancia. Entonces veremos que si no tiene dinero, ustedes verán que llegan a situaciones extremas. En nuestro país ha habido incluso hechos llamativos cuando una persona pierde todo nivel de control y el deseo de consumir puede empezar robando cosas de la casa, sino cosas del vecino para financiar el consumo. Ya llegan a otro nivel de asaltar y bueno, pues se van implicando en aspectos de orden legal. Ustedes por ahí verán que el problema de las drogas, si bien es cierto, lo estamos viendo desde el aspecto de salud en estos momentos, pero implica sobre seguridad nacional. En algunos estados, por ejemplo en México, es un narcoestado.
para que vean el consumo, en este caso, del tráfico de drogas a otro nivel. Y acá nuestro país está considerado como un país productor de cocaína, y verán, se detectan y se detienen a personas que van tratando de traficar, digamos, cientos de kilos de cocaína y que su costo, y mucha gente se dedica a esa actividad. Entonces verán cómo el consumo se da en ese nivel. Y mucha gente que se dedica al tráfico de drogas ya son consumidores. Estos son los criterios diagnósticos que ustedes habrán visto, que de alguna manera parece que en la otra no salió como yo esperaba, pero acá están. Por ejemplo, la DSM-5, no voy a explicar todo porque la DSM-4 y la DSM-4 tiene su criterio por el abuso y la DSM-4 también para la dependencia, pero como estamos en la época del DSM-5, ustedes verán por qué ya la diferencia de números romanos acá, porque el DSM-5 ya está en revisión. Va a ser posible el DSM-5.1, DSM-5.2, porque es interesante la nosotaxia, nosos, conocer, taxia, clasificar, y lógicamente es un nivel para poder comprender cuáles son los criterios diagnósticos de una, en este caso, las sustancias, para ir distinguiéndolo, y cada una de las sustancias tiene sus características específicas que lo llevan a tener realmente en ese nivel. Acá hay un cambio ya, se menciona trastornos por consumo de sustancias que de alguna manera trata de cambiar adicciones. Prácticamente la DSM-5 habla de trastornos por consumo de sustancias. A diferencia de las otras clínicas que trataban los aditivos, antes se mencionaba fármaco dependiente, por ejemplo, la misma terminología, de acuerdo a las experiencias que se está dando, trata de especificar con mejor criterio lo que ocurre con una persona, y no solamente en este caso de las adicciones, sino en otro tipo de trastornos. Ustedes verán que hay textos, por ejemplo, antes hablar de ansiedad era hablar de neurosis, y después terminó fue angustia. Finalmente terminó denominados trastornos de ansiedad. Entonces acá los criterios, hay, en la DSM-5 dice 2 o más criterios de trastorno por consumo de sustancia en un periodo de 12 meses. Y acá dice el uso peligroso, más social, como ya la mencionaba, interpersonal relacionados con el consumo, incumplimiento de los principales roles por el consumo. Antes se consideraban problemas legales, acá ya no lo consideran. Síndrome de abstinencia, que les mencionaba, es cuando una persona consume y deja de consumir, al poco tiempo tiene manifestaciones fisiológicas o aspectos, manifestaciones emocionales por haber dejado de consumir la droga. La tolerancia es un criterio que vamos a ver. La tolerancia es el incremento progresivo de la sustancia para sentir el mismo efecto. Si antes tomaba una cerveza para sentirme bien, ya después necesito 2 para sentirme bien, y así progresivamente hasta que ya hay una tolerancia. Por ejemplo, en el alcohol hay lo que se llama tolerancia inversa. Debido a que el alcohol se metaboliza en el hígado, y al final de cuentas, todo alcohólico, inexorablemente, si no muere por otra enfermedad, muere por cirrosis hepática. Y la cirrosis tiene ciertos cambios, por ejemplo, hígado graso, hígado precirrótico, hígado cirrótico, y finalmente unas áreas del hígado ya no funcionan. Entonces realmente hay lo que significa la intolerancia inversa, no metaboliza, y poca sustancia de alcohol, la persona se embriaga. Ahora, otros criterios usan mayor cantidad en más tiempo, intento repetido de dejarlo, lo contrario, consumo y no puede, mucho más tiempo del que pensaba, rápidamente la persona no tiene tiempo para analizar las consecuencias, sino sigue en el consumo, y puede ser, por ejemplo, el consumo puede ser esporádico, que consume de vez en cuando, un consumidor social que lo hace en eventos sociales, un consumidor habitual que lo hace los fines de semana. Un consumidor adictivo ya no solamente lo hace los fines de semana, sino viene el viernes, sábado chico, y un consumidor compulsivo ya lo hace 3 o 4 veces a la semana. Y lógicamente trae, de acuerdo a cada naturaleza de la droga, problemas físicos, psicológicos relacionados con el consumo. Y hay un criterio que ha sido incorporado, el craving, que vamos a definir, deseo intenso, marcado de querer consumir la sustancia. Eso ha sido incorporado. Entonces, estos son los criterios que se establece en la DSM-5. En el periodo de 2 meses, 2 o más, ya podemos ir hablando que una persona está en este sistema de una tendencia o de un trastorno por consumo. Tenemos en cuenta que lógicamente los criterios que dan acá son los criterios diagnósticos, pero lo fundamental es tener la historia, porque el consumo no es igual en 2 personas, de acuerdo a sus propias evidencias,
de acuerdo a su propio estilo de vida, de acuerdo a su propio metabolismo que se puede dar. Dicho sea de paso, por ejemplo, hay tres elementos en el consumo: el agente, el tipo de droga, el huésped, la persona que consume y el ambiente. El huésped, sobre todo la persona, puede tener diferentes tipos de vulnerabilidad. Algunas personas son muy sensibles al alcohol, con poco licor se embriagan, otros son más resistentes, es decir, de acuerdo a su propio metabolismo, de acuerdo también a su tendencia, por ejemplo, del tipo de alcohol que tiene 5% de etanol, en cambio otra persona le agrada consumir vino que tiene 45 o 50% de etanol. Entonces, todo se va estableciendo. Por eso la historia que cuando uno hace, en el caso de las adiciones, tiene que ir siguiendo una serie de criterios para tener una idea plena y amplia de lo que ocurre con la persona que está en esa situación. Acá este cuadrito también se interesante el aspecto, las principales características, las diferentes etapas de la adición. Por ejemplo, la etapa de intoxicación, cuál es la clínica, cuál es el área cerebral y cuáles son los neurotransmisores afectados. Esto es un resumen porque casi todas las sustancias tienen algo parecido. Y los últimos estudios han ido demostrando que casi todas las sustancias tienen que ver casi en el mismo aspecto neurobiológico. Sin embargo, hay ciertas pequeñas diferencias, pero siempre las áreas son tomadas. Por ejemplo, en el consumo de intoxicación, el refuerzo se asocia a estímulos ambientales que preceden al consumo. Los intereses se limitan a las relacionadas con el consumo. Y los estímulos ambientales, por ejemplo, en caso de alcohol, puede ser en nuestra sociedad las fiestas, ¿cómo se llama? Las polladas, las discotecas. Entonces, y también los intereses que se limitan a los relacionados con el consumo. Por ejemplo, hay mucha gente que llega a establecer niveles de conversación o de negocio consumiendo y se van condicionando en ese nivel. Entonces, de cada sustancia hay un elemento motivador para que sea el disparador el que lo lleva a consumir. Y ya se establece. Y mucha gente dice, es mi costumbre, es mi forma de consumir, pero eso no es verdad, sino que ya su sistema nervioso va siendo establecido y acostumbrado en ese nivel. ¿Qué área es afectada? El núcleo accumbens. ¿Qué neurotransmisores? La dopamina y los opiáceos endógenos. En la abstinencia ya es afecto negativo, reducción del refuerzo, estado emocional negativo, que es área real, los circuitos amigdalares y el CRF, que viene a ser el factor liberador de corticotropina y la norfina. Entonces, esos son los neurotransmisores que se está afectando en la sustancia, en la persona que deja de consumir en lo que significa la abstinencia. Otro elemento de la preocupación o anticipación, alteración de la toma de decisiones y obesidad cognitiva. O sea, antes de consumir, la persona entra en un estado de tensión, lo que limita realmente si entro o no a consumir. Entonces, tiene cierto nivel de análisis y cierto nivel de cambio, y entonces está afectado el córtex prefrontal, que tiene que ver mucho en el aspecto ejecutivo de las decisiones. El aspecto prefrontal es un área muy importante del ser humano, que nos empieza a distinguir lo bueno de lo malo. En cambio, cuando una persona ya está en consumo, ya no está discerniendo bien, sino llega a ejecutar las acciones. Ustedes saben que el ser humano es afecto en conducta, y lo que le da características de una de formalidad a mi actuación es el pensamiento. Pero en este caso, el consumo, ya su capacidad de análisis y distinción de lo que le conviene o no conviene está mermado. Y acá es un neurotransmisor que tiene mucho que ver, es el glutamato. Y esta es la vía dopaminérgica mesolímbica, que siempre está afectada, la zona tegmentaria ventral, los núcleos accumbens que me mencioné y la corteza prefrontal. Que todo esto, debido a los neurotransmisores que se van dando, una serie de cambios y modificaciones, la persona finalmente logra consumir. Se menciona que el núcleo accumbens es una zona del placer, la zona de placer, y siempre, por ejemplo, los términos que se utilizaban antes, fumar es un placer, y la gente se siente bien, porque realmente esta área es afectada, pero es del momento. Pero después vienen las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, cuando uno entra en abstinencia, viene la desmotivación. Es una de las pocas drogas que producen gran nivel de desmotivación, que a veces si no se diagnostica con criterios, uno puede ser que es una depresión.
sino que es por eso que los pacientes que entran en consumo de marihuana consumen todos los días, porque no quieren sentir ese momento de una pérdida emocional que antes no la tenían. Estas son principales características de la intoxicación y la abstinencia de sustancias. De una manera, ya cambiando con otro cuadro, acá vamos viendo, en el tabaco hay bienestar, hiperexcitación, hipertensión arterial, y la abstinencia dura de 1 a 2 semanas, produce ansiedad e inquietud, irritabilidad, falta de concentración, cefalea, bradicardia, incremento de peso. Mucha gente menciona que el tabaco no produce estos fenómenos, sí produce, sobre todo la abstinencia, y por eso que es considerada como una de las drogas más adictivas. Y aparentemente la gente consume para, dice, sentirse tranquilo. Se siente tranquilo en un momento, porque pero después de poco tiempo viene la ansiedad. Por eso unos fumadores crónicos te fuman 2 o 3 cajetillas. Y no terminan un cigarrillo, inmediatamente empiezan con el otro. Aparte, ya no vamos a hablar del tabaco, las consecuencias pues, en todo el sistema respiratorio, empezando con problemas bronquiales, problemas, y terminando con cáncer, ¿no? Porque todo tabaquista que fuma, al final de cuentas, termina con cáncer. Los estudios han ido demostrando con perspectivas, por ejemplo, así, que por cada cigarrillo que uno fuma, ya tiene 2 minutos menos de vida. Entonces van calculando cuántos cigarrillos y cuánto tiempo va dándose en ese sentido. Entonces verán que ya le dan criterios de prohibición en algunas enfermedades a la larga. El cannabis, que está muy vinculado a lo que es la marihuana, produce bienestar, euforia, aislamiento, sedación, alteraciones sensoperceptivas, psicosis, inhibición conjuntival. Fíjense, todo este cortejo de síntomas que va dando. Y la abstinencia dura de 2 días a varias semanas. Produce inquietud, nerviosismo, insomnio, náuseas, vómitos, disminución de apetito y sudoración. Los derivados opiáceos que realmente en nuestro país, felizmente que no tenemos, sino por ejemplo en España y en otros lugares, sí, es una de las drogas más adictivas. Produce euforia, bienestar, tranquilidad, enlentecimiento, alteraciones de memoria, sedación, hipotensión, miosis, depresión respiratoria y disminución de conciencia. Todos estos datos que se da es para que nos permitan darnos cuenta que cuando un paciente viene tiene que ser bien examinado en forma total, porque si yo no lo examino, algunas áreas lo voy dejando. Y acá está la abstinencia, los tiempos, los periodos y todas las situaciones que va produciendo a la larga los diversos opiáceos. Lo que se ha visto acá, debido a que algunos turistas vienen y son gente que han consumido opiáceos, realmente la abstinencia es bien difícil de manejar. Entonces, ha habido pacientes que lograban internar y se ha visto, una cosa es mencionarlo así, y la otra vez el paciente que vive ese estado de ansiedad, dado que acá no tenemos la droga de reemplazo, que es la metadona, que debería para que el momento de la abstinencia no sea tan marcado. Sin embargo, se ha tratado de superar y hemos visto que en ese nivel, felizmente que todavía no hay, es una droga que se consuma con mucha frecuencia en nuestro país, más aún que la sustancia de la derivada de opioides se inyectan. Ustedes saben que en España hubo un gran problema porque en época de VIH mucha gente se contagiaba, tal es decir, que el Estado empezó a repartir en lugares de consumo de una manera las jeringas para que cada uno tenga su jeringa y se inyecte, hasta que realmente puedan recibir tratamiento. Eso es decir, cada de estos tipos de drogas lleva un programa de tratamiento y de ahí salen las guías de, por ejemplo, guías de atención al paciente de tabaco, guías de atención al paciente que dependencia de opioide. O sea, que en esta clase realmente estamos hablando en forma grupal, pero cada una de estas sustancias es motivo de un análisis, de una exposición detallada, porque realmente cada uno tiene sus propias características, sus propias consecuencias físicas, sus propias consecuencias, su estado emocional y su tratamiento. La cocaína y anfetaminas, por eso euforia, inquietud, desinhibición, verborrea, hiperalete es una droga psicoactiva realmente estimulante. Es decir, todas las áreas se van estimulando, a diferencia del alcohol y de los sedantes, que es drogas depresoras. En cambio acá, todo el sistema se pone activo. Y acá está la abstinencia, cuánto tiempo dura, entre 1 y 2 semanas. Hay sedación, bajo ánimo, desesperanza, alergia, apatía, incremento, apetito, posterior inquietud, craving, alteraciones de conducta y sueños vividos. ¿Ustedes saben? Y acá en nuestro país realmente, acá también en las drogas tiene sus costos. Por ejemplo, acá se utiliza la pasta base de cocaína,
que dentro de la estructuración y la preparación de la cocaína es un elemento intermedio y tiene muchos elementos que de alguna manera son tóxicos y que de alguna manera permiten la pureza de la droga. Y el daño y las consecuencias peor, la pasta básica de cocaína que llega a niveles extremos. Ustedes han visto que cuando cae unos asaltantes, ¿qué encuentran? Aparte de armas, consumen, ven drogas. Y uno de los elementos es la cocaína. ¿Qué otra cosa? El alcohol, pero más es cocaína. Porque la persona está, es un riesgo, porque la persona ya no actúa en muchos aspectos por su estado, digamos, de emocional, sin consumo, sino actúa por el efecto del consumo. Casi todos los asaltantes, dicho sea de paso, ya tienen historia de consumo. O sea, ese riesgo es de más peligro. Tener cuidado en ese nivel. Los sedantes está todos, por ejemplo, sedación baja concentración, es una droga depresora, acá están todos los medicamentos, la benzodiazepina sobre todo. Y también tenemos, por ejemplo, producen abstinencia, inquietud, ansiedad, insomnio, hiperactividad autonómica, crisis comicial y síndrome confusional. Los alucinógenos, acá tenemos, produce alteraciones sensoperceptivas, psicosis, vértigo, parestesias, temblor, taquicardia, torpeza. No se ha mencionado la abstinencia. Acá, en los alucinógenos están, por ejemplo, los productos que se utilizan en muchos lugares para el tratamiento o una persona que en algún momento ha tenido un premio de la vida y realmente le da San Pedro, ayahuasca, incluso una persona empieza a tener ciertas sensaciones, lo utilizan en algunas zonas y lógicamente hay alteración y de grave riesgo en muchos casos que debido con cuadros psicosis ideal. No se ha visto todavía porque esto solamente se consume en forma ocasional, salvo en el caso de las personas que se dedican a esos actos que está dentro de lo que significa la psiquiatría folclórica, lo que significa el daño, el tratamiento del daño, ahí las personas que se dedican sí tienen este nivel, pero no hay un estudio que indique en forma progresiva, detallada. Solamente se hizo un trabajo con los brujos de Salas, que está queda en la zona norte por Chiclayo, y que se trató, que la mayoría tenía cuadros psicóticos ya por el consumo prolongado de esas sustancias. Eso es algo propio de alguna zona de nuestro país. Los inhalantes, euforia, agitación, desinhibición, sedación, anestesia, por ejemplo, el inhalar la gasolina, por ejemplo, en ese nivel hay personas, ya no es muy frecuente que se da, pero había gente inhalantes. El terocal, que se daba en los niños que andaban por las calles de Lima y inhalando terocal, ya no se ve con mucha frecuencia, pero es un pegamento muy bueno que utilizan los zapateros, pero hay gente que lo consumían. Las antinas son otros productos que producen ansiedad, excitación, insomnio, y entre las antinas está, por ejemplo, que en algún momento se ha tratado de la cafeína, la teofilina. Por eso es que a un adicto se le pregunta en el lenguaje, ¿tú consumes pepas? Pastillas, jarabes, hay un jarabe para la tos que tiene teofilina, no toma una cucharita, sino toma un frasco. Pues. La abstinencia, cefalea y somnolencia. Y la ketamina, que es un anestésico, que se utiliza, se menciona que es un anestésico blando, suave, de poco tiempo, pero mucha gente sabe. Y acá la ketamina está siendo utilizada, para que ustedes no crean, por personal médico que trabaja usando ketamina. Ya hemos tenido pacientes que trabajan en ese nivel y ahí ha producido, ustedes saben que en esos momentos, ¿qué produce? Alucinaciones, estados disociativos, incremento de la energía, porque el colega puede sentirse cansado y para seguir rindiendo trabajo, en ese periodo larga se genera esa dependencia y se pueden inyectar. Entonces, ese es el riesgo. Y la abstinencia, inquietud, craving, bien marcado, malestar general, hipotimia. Entonces, sí se está observando esto en algunos lugares y ha sido necesario internar y un tiempo respectivo. Incluso si tienes, por ejemplo, no tengo por qué mencionarlo, digamos, no tendría dificultad en mencionarlo, que el mayor número son gente que trabaja en las salas de operaciones, anestesiólogos o personal que trabaja en ese nivel. Entonces, tener cuidado, porque a veces la primera experiencia es positiva, pero la segunda experiencia ya no son positivas, sino son ingratas, frustrantes y que puede llevar a riesgos de su rendimiento laboral. Esto es un resumen de los efectos de las drogas que me parece interesante. Por ejemplo, el alcohol
lo voy a tratar al final porque merece realmente tomarlo en consideración en forma específica, porque se dice que el alcohol es la droga de entrada, la droga portero, porque mucha gente empieza consumiendo alcohol y termina consumiendo, por ejemplo, la vez pasada, a una señora me trae su hijo, mi hijo es un buen muchacho antes de la pandemia. ¿Por qué? Le digo, él va a fiesta, doctor, y regresa sano y bueno, así, todos los fines se va a fiesta, pero es un muchacho. Entonces le digo, señora, pero capaz consume. No, doctor. Entonces le digo, "Ay, ahora hay que tomar unos análisis". Entonces yo le pedí metabolitos de cocaína y marihuana. Y al final salió que consumía cocaína. La señora decía, no es posible, el laboratorio se equivocaba. Entonces le digo, señora, vayamos a otro laboratorio, igualito. ¿Por qué? Porque el alcohol es depresor y la cocaína es estimulante. Entonces ustedes verán que mucha gente en las reuniones sociales de un momento a otro va al baño cada rato, se aspira a una línea, le dicen, de la cocaína, y de lo que es depresor se pierda, pues, sale adelante. Entonces, uno tiene que tener cuidado en explorar, y al final la señora se dio cuenta que sí, pero a la parte que se había vuelto mentiroso, consumía. Dicho de paso, antes que me olvide, siempre por el consumo de sustancias uno puede tener un cuadro que Martín Izama, un profesor también, que habla de adicciones, fue uno de los que mencionó, la psicopatía secundaria por el consumo de drogas. Mucha gente por consumir se vuelve, de ser buena gente, mala gente, mentiroso, manipulador, chantajista. Yo he visto que muchos pacientes vivan pidiendo colaboración a todos los vecinos de la cuadra porque su mamá había muerto y todos los vecinos siguen le daban. Pero más tarde, eso las 6, la señora estaba caminando y el ladito era para consumir. A ese extremo se llega. O empiezan a manipular, es decir, por eso le digo, lo dramático para una familia es tener un paciente adicto. Llega un momento que no saben qué hacer. Por ejemplo, en las fiestas de fin de año, todo es problema. Y la familia en un desgaste total, tal es así que a un momento la familia se cansa y dicen, doctor, ya no sé qué hacer. Incluso en época antes de la pandemia, cambiaban la chapa de la casa, ya no tenía entrada. Quiero comer, le dan un taco. Quiero cambiar tu polo, ya no tienes entrada. Y si es rechazado por la propia familia, ustedes saben que la sociedad nadie debe hacerse cargo de ese nivel. Y acá el alcohol produce dependencia, abuso, intoxicación, abstinencia, delirium por intoxicación, delirium tremens, delirio por abstinencia y demencia. Lógicamente, en consumir de larga data. Los alucinógenos, dependencia, abuso, intoxicación, delirio por intoxicación. Las anfetaminas también produce dependencia, abuso, intoxicación. Y la cafeína produce intoxicación. La cafeína ya no está muy considerada en la DSM-5, pero en los anteriores sí se demostraba que había personas dependientes a la cafeína que realmente tomaban 5, 6, 10 tazas bien cargaditas de café, ¿cierto? Y también hay que tener en cuenta, antes que me olvide acá, los energizantes, las bebidas energizantes, que tienen alta concentración de cafeína y otros productos tóxicos como la taurina, etcétera, ¿no? Se hizo un trabajo de eso, ver cuántas, por ejemplo, una bebida de estos niveles, ¿cuántas tazas de café? 4 o 5 tazas de café bien cargado. El cannabis, acá también, produce dependencia, abuso, intoxicación y también delirio por intoxicación. La cocaína produce todo esto, la feniciclina también, los inhalantes, como le decía, algún momento puede ser demencia, daño orgánico cerebral, siendo muy jóvenes. Y hemos notado pacientes jóvenes que inhalaban estos del terocal, terminan con un cuadro síndrome orgánico cerebral. Y la nicotina produce dependencia y abstinencia. Los derivados opioides también sí. Y los sedantes hipnóticos que utilizamos nosotros, tener cuidado. Dependencia, abuso, intoxicación, abstinencia, delirio por intoxicación, delirio por abstinencia y demencia. Y ustedes saben que sobre todo las benzodiazepinas hay que tener mucho cuidado porque a la larga produce trastorno de la memoria y la dependencia es bien parecido a la cocaína. Entonces, tener cuidado. Por eso yo, no, mi tranquilo, por ejemplo, he visto pacientes que toman alprazolam y llegan a consumir 40 alprazolanes diarios. Ya se imaginarán en eso. O sea, tener cuidado en ese. Esta es una lámina que nos está demostrando un cerebro sano y un cerebro afectado por la droga adictiva, éxtasis. Cómo cambia no solamente son los cambios neurológicos, sino la atrofia
que puede haber en muchas áreas del cerebro. Por ejemplo, la cocaína es vasoconstrictora. La vasoconstricción quiere decir que cierran las arteriolas. Entonces ustedes verán que una persona que consume cocaína puede tener microinfartos cerebrales. En evaluación ahora de los pacientes que tienen este tipo, es una evaluación integral. Aparte de lo que les mencionaba, aspecto físico, aspecto de su salud mental, se ve todos los neuroimágenes. Entonces, ¿cómo la persona ingresa en ese cerebro intoxicado? Y al año de tratamiento, ¿qué quedó de su cerebro? Entonces, recién ahí muchas personas sí piensan que realmente las drogas hacen daño. Y cada vez hay estudios más certeros para establecer por eso se llama pues, una enfermedad cerebral, porque todo nuestro sistema nervioso es alterado, afectado en estas circunstancias por el consumo. Pero los jóvenes no ven las cuestiones, por ejemplo, un adicto es inmediatista, vive el momento, no ve las proyecciones de consecuencias de un consumo a la larga, ¿no? El diagnóstico para la valorización del consumo de sustancias psicoactivas debe realizarse una exploración global, que les mencionaba. Se deben negar todos los antecedentes, como ustedes están aprendiendo a hacer la historia. Siempre les mencionaba que en psiquiatría hay dos pilares fundamentales, lo que es la historia clínica a través de la entrevista y el examen mental. Y también acá voy averiguando los antecedentes. Ustedes, por más que cualquier tipo de paciente, tienen que preguntar si han consumido drogas o no. No hay que olvidar la exploración física, las exploraciones complementarias y el interrogatorio de la persona evaluada. Porque una cosa, por si acaso, el adicto es mentiroso. No se le cree. En cambio, él puede minimizar. ¿Qué es minimizar? Si ha consumido 6 cervezas, ¿cuánto? Una. Yo me acuerdo de un adicto que una vez me hizo, doctor, ¿cuánto? Un par de biberones. Y ustedes dirán, ¿qué son biberones? Uno por ahí le dice el lenguaje de adictos, los biberones llaman a las cervezas chicas. Las cervezas chicas, ¿cuánto consumen? Un par de biberones, ¿no? Entonces, tratando de minimizar. Y ojo que también el adicto viene el autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? A mí me quiere mentir, por ejemplo, si he consumido 6 y digo 2, a mí no me miente, el que está mintiendo es él, porque el tratamiento a la larga no le está dando resultado. O si no, tratan pues de olvidar, se han consumido y acaban de consumir antes de entrar a la consulta y dicen que no. Entonces uno tiene que saber examinarlo y a veces al efecto de la sustancia. Se valora como efecto el consumo de sustancia a nivel, miren, a nivel cognitivo, a nivel de conducta, a nivel social y a nivel fisiológico. Es decir, a nivel integral de la persona, el consumo va a afectar. Hay varios conceptos que lo voy a mencionar de una vez rápidamente. El trastorno de sustancias, término diagnóstico empleado en la DSM-5, y que se refiere al consumo recurrente de sustancias que causan malestar significativo a nivel funcional y clínico. No solamente clínico, sino funcional, en un rendimiento laboral o académico. La adición término que se utiliza para indicar los estadios más graves y avanzados de los trastornos por consumo de sustancias, en el cual se describe una importancia pérdida del autocontrol, con un consumo compulsivo pese al deseo de parar o controlar el consumo. A veces considera que el consumo es una enfermedad de la voluntad. Se torna dependiente, vive para la droga, trabaja por la droga, y por entonces a veces le dice, pero si tú, ¿para qué vas a trabajar? Si vas a trabajar para que te venda droga, mejor deja de trabajar, mejor intérnate. En la edición actual del DSM-5, el término adición es sinónimo de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, que lo hemos mencionado, por consumo de sustancias graves. El craving, deseo compulsivo e irrefrenable de consumo que presentan los consumidores de sustancias cuando han desarrollado una adicción y que puede estar condicionado por estímulos externos. Entonces, ustedes saben que los estímulos externos son los que están a mi alrededor, lo que se considera como estímulos discriminativos externos, y estímulos discriminativos internos los que están adentro. Estímulo discriminativo externo, por ejemplo, si yo paso por donde están tomando licor, eso me estimula. Y estímulo discriminativo externo, me recuerdo la última fiesta del sábado. Entonces, eso hay que tener cuenta y eso se relata y se explora durante la entrevista. Dependencia, patrón de consumo desadaptativo con repercusión negativa en múltiples campos de funcionamiento del paciente. Se evidencia una carencia en el control del consumo y mantenimiento de la conducta a pesar de las consecuencias negativas, presencia, tolerancia y abstinencia. La tolerancia es el efecto de una misma cantidad de sustancias disminuir con su consumo mantenido, lo cual genera necesidad crecientes de dicha sustancia para conseguir el efecto deseado.
Y abstinencia, síndrome característico por sustancia generada al disminuir o suspender su consumo. A veces la abstinencia se considera como el hambre, la droga. La gente que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Hacen préstamos, es decir, es dramático la persona que es adicta y tiene un periodo de abstinencia. Y en ese estado, en los dos estados, puede ocurrir cualquier hecho en su forma de actuar en esa persona. Y la intoxicación, síndrome reversible específico en la sustancia debido a su uso. Diferentes sustancias pueden producir cuadros clínicos similares. Y la neuroadaptación, conjunto de cambios bioquímicos y fisiológicos del cerebro, que ocurren cuando se consume una sustancia aditiva en forma frecuente y continua. La neuroadaptación es la base bioquímica de la adicción y la condición sine qua non de la ocurrencia. Entonces veremos que esas son todas las definiciones que uno tiene que tenerlo presente para poder entender lo que ocurre en el problema de las adicciones. Este es un cuadrito que de alguna manera ya lo tiene, es el uso, abuso y todo lo que hemos ido hablando desde los aspectos conductuales de la persona, abstinencia aguda y tanto la dependencia psicológica como la dependencia física. Entonces veremos que la historia de consumo empieza con el abuso, después el uso, el abuso, y después finalmente viene, acá por ejemplo se utiliza el término de drogodependencia, que es similar a lo que significa trastorno adictivo en esa persona, ¿no? Este es un cuadrito interesante, también historia natural de consumo. Entonces miren, siempre todo empieza por la fase experimental. Entonces uno cuando hace la historia de consumo, dice, ¿cómo fue el primer contacto con la no? Que mis amigos me invitaron, no me agradó. En la primera experiencia no me agrada. En el segundo lugar, para ir, por ejemplo, a una reunión social, los muchachos dicen, vamos a calentar motores. Muchachos que a veces tienen problemas de habilidades para bailar, por ejemplo. Entonces, para desinhibirse, toman licor. Y a veces ya bailan, pues no depende en qué estado están o si no se quedan ahí donde están consumiendo licor. Después ya viene circunstancial y situacional frente a un problema de la vida, pequeña decisión, pueden ser desaprobados un curso, van a tomar. Ya después va aumentando, ya viendo los momentos, intensificados los fines de semana, y finalmente viene el consumo compulsivo o dependencia. Y lógicamente, la compulsión está en directa al nivel los cambios de neurosensibilización. Y hay 4 o 6 acá. Compulsión intensa, consumo continuo, incapacidad de control, consecuencias negativas. Finalmente, la historia de un consumidor, si no recibe tratamiento, llega en este estado. Inexorablemente, y de alguna manera en cada uno de estos cambios, hay cambios en su propio, como habíamos visto, en cambios en su comportamiento, cambios en su aspecto cognitivo, cambios en sus aspectos fisiológicos, es decir, casi todas las esferas de su sistema están afectadas. Hay poblaciones especiales por el consumo, ¿no? En este caso, niños y adolescentes, por ejemplo. No es lo mismo, ustedes saben que el niño y adolescentes son establecidos como etapas vitales de desarrollo humano, su sistema nervioso central todavía no está desarrollado, hasta que adquiere los 19 años, donde realmente está, y el desarrollo de su personalidad. Y cuando esta situación de consumo se empieza, las consecuencias de su madurez, de lo que significa el incremento de actividades productivas, van siendo afectadas y hay efecto de su neurodesarrollo y con consecuencias las mentales que se da y con situaciones que le pueden llevar a alteraciones marcadas en su conducta, puede alejarse de la familia, puede tornarse irritable, puede haber debilidad afectiva y pérdida de peso. Es decir, la persona que ya está en consumo llama la atención, pero a veces los familiares que no conocen creen que, bueno, es fruto de su estado, que es un malcriado, que ya cuando sea más de aquí era mayoría de edad va a ser una buena persona. Mentira, ya está con el consumo. ¿Y cuál es el objetivo? Que los padres de familia y nosotros como médicos detectar este caso a tiempo. Mientras yo me detecto un caso en forma precoz, mi ayuda debe ser adecuada. Sin embargo, sí le podemos dar la ayuda después, pero el daño, mientras más temprano, actúa de una forma preventiva, lo que significa también la detección precoz del caso y le puede dar. Otra población también en riesgo es las mujeres, también consumen sustancias activas, tal vez menos que los hombres, pero más tendencia a consumir inocedantes. Anteriormente ya características de que se ha visto en la sociedad, y las carteras, ustedes saben, la cartera de una chica, sin ofender a las colegas que están presentes, siempre en la cartera de una chica hay una serie de elementos, pero en una cartera de una paciente que adicta ya lleva su alprazolam. ¿Algún problema tiene? Su alprazolam.
Y a su amiga le dice, si tienes un problema, tómate una media pastita, te va a pasar. Y así empieza la historia de consumo. Y eso uno va detectando que una persona empieza en ese nivel con problemas de la vida, que no tiene los elementos, los criterios de poder resolver, terminan consumiendo. Y además puede haber problemas, por ejemplo, que derivan ya a otras comorbilidades, la violencia de pareja y periodos de su ciclo vital como el embarazo y la lactancia que le puede ir afectando en ese sentido. La patología dual es otra especie importante. Se dice dual porque hay dos patologías o la comorbilidad, el consumo de sustancias más otro trastorno asociado. Y puede ser depresión, puede ser trastorno de conducta alimentaria, puede ser trastornos de personalidad, etcétera. Casi todos los otros trastornos más consumo se dan. Y siempre esto es un nuevo capítulo interesante de lo que significa la dualidad de los pacientes. Y esto va a ser una de las subespecialidades de la psiquiatría, de los pacientes duales. Esto es porque el riesgo de consumo es mayor, el manejo es más difícil y las recaídas son más frecuentes. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, del Valdizán, de las 6 camas, por decir, de un servicio, 8 camas de pacientes de cuidados iniciales, ¿no? 5, por lo general, son pacientes adictos, duales, doble diagnóstico. Es decir, el manejo es más difícil, más complicado y la rehabilitación, por ende, es más larga y algunos pacientes tienen que estar en tratamiento continuo y prevalente. Y la dualidad y que está generando grandes problemas en nuestra población. ¿Desde qué edad se empezó a hablar dualidad? De la década de los 80. Ya se hablaba de los trastornos duales en este nivel y verán que se necesita y se está estructurando programas para el manejo de estos pacientes que traen situaciones difíciles. Ahora, en la dualidad se puede establecer 3 fenómenos. Por ejemplo, yo puedo ser un paciente que tengo carga esquizofrénica y consumo marihuana, lo que estaba latente aflora. Entonces tengo marihuana más consumo de lo que significa la marihuana y la esquizofrenia sale a relucir. Entonces, algo que estaba latente aflora. Es una teoría. La otra teoría es que yo consumo drogas y a consecuencia del consumo de drogas desarrollo otro. O la otra teoría menciona que es en forma simultánea. El consumo de drogas más otra sustancia. Es interesante porque uno, de acuerdo a la historia que yo tengo, lo voy averiguando. Dicho de paso, este tipo de trastorno, por ejemplo, tratamiento de los pacientes duales de consumo de alcohol y depresión. Hay toda una guía establecida en ese criterio. Porque de nada me sirve tratar, por ejemplo, solamente el consumo de alcohol y no manejo el cuadro depresivo. Entonces, puede ser factor de recaída o la inversa. Entonces, el manejo de tratamientos en forma simultánea para ambos tratamientos, para ambos trastornos, por decir, que necesitan ambos tratamientos respectivos. El tratamiento de la adicción supone diferentes niveles. Tratamiento de la intoxicación, que habíamos visto, la desintoxicación, prevención de recaídas y reducción del daño. Y cada uno tiene su propio criterio, ya lo hemos mencionado rápidamente en las etapas de lo que significa la intoxicación, una etapa de la desintoxicación. Todo tratamiento tiene que tener prevención de recaída. Y si una persona recae, entonces uno empieza a preguntar por qué recayó. Y recae por 3 motivos. 1, por propio el paciente. 2, de la familia y nosotros, que no supimos explicarle adecuadamente lo que significa el tratamiento y cuál es el camino a seguir. El tratamiento puede llevarse a cabo en diferentes entornos, ambulatorio, hospitalario, en función de las condiciones médicos, psiquiátricas y psicosociales del paciente. Es decir, es un tratamiento de acuerdo a la demanda. La demanda es de lo que el paciente trae, cuál es la oferta que nosotros damos. Y eso es la gran dificultad. Hay pacientes que han recorrido, la verdad, todos los servicios, sobre todo pacientes duales. Y siempre siguen, porque no hay todavía un programa bien estructurado para pacientes duales que se necesita tenerlo para que estos pacientes no continúen en este nivel. Tratamiento de la intoxicación grave, abordaje de la intoxicación aguda por sustancia. Acá les voy a ir mencionando rápidamente, para cada uno hay su manejo de la intoxicación aguda. Por ejemplo, vamos mencionando algo que está muy cerca de nosotros, los sedantes. Descontaminación del aparato gastrointestinal si ha pasado poco tiempo de la ingesta, por ejemplo, en personas que tienen ideas de que se les quita la vida y han tomado bastante, por ejemplo, benzodiazepinas.
Si hay compromiso en la función respiratoria, administración de antagonistas a las benzodiazepinas. El flujo de asilo, repetir la dosis cada minuto hasta que se recupere el nivel de conciencia. Entonces, tener cuidado porque de alguna manera puede afectar el centro respiratorio y esta persona puede fallecer en un momento. Entonces, a cada droga, de acuerdo a lo que tiene y la cantidad, estos tratamientos de intoxicación se manejan sobre todo en emergencias de los hospitales generales, porque de alguna manera necesita un accionar rápido y muchos pacientes necesitan controlar de muchas otras funciones que en esos momentos han tenido. En opiáceos no lo voy a mencionar porque realmente, pero ahí está para que ustedes vayan informando, para luego entrar al alcohol y después venga la fase de preguntas que me parece interesante. En el cannabinoides, desintoxicación y prevención de recaídas, desintoxicación y prevención de recaídas, no existen recomendaciones, fíjense. En este caso, para Nevada, aunque existen algunos estudios prometedores con gabapentina, buspirona, pero aún sin resultados concluyentes en ese nivel. Acá, la utilización de algunos fármacos para la desintoxicación y prevención de recaídas. Por ejemplo, en los sedantes sinóticos a nivel ambulatorio, lenta reducción del fármaco, no más de un 10 a 20% de la dosis cada semana. Es decir, si una persona que ha consumido sedante hipnótico, no le puedo suspender bruscamente, porque si no viene el efecto rebote. Toda la sintomatología de abstinencia aflora, entonces lo voy bajando poco a poco, o lo voy haciendo, lo que significa de alguna manera el cambio progresivo a otra sustancia que no produce dependencia en ese sentido. Entonces, cada uno de estos se va manejando de acuerdo a lo que encuentre el paciente y hago realmente la admisión progresiva o si no le hago el cambio a otro producto. Por ejemplo, en la dependencia a benzodiazepinas generalmente se va bajando y entro con un producto, un antidepresivo dual que tiene propiedades ansiolíticas y antidepresivas, por ejemplo, la sertralina. El objetivo es que deje la benzodiazepinas y entre realmente que con este producto dual, lo que significa la sertralina, que al final no genera dependencia, sino que tengo que manejarlo adecuadamente hasta que lo voy retirando progresivamente. De la cocaína, de desintoxicación, el síndrome de abstinencia psicoestimulante no produce clínica y gravedad, se realiza un tratamiento sintomático. No existe tratamiento específico. En el caso de la cocaína, recientemente se ha publicado un estudio con unos resultados positivos con disulfiram y topiramato, sobre todo para prevención de recaídas. Sin embargo, antes se manejaba, por ejemplo, con un producto que capaz ya lo han visto, que viene a ser la olanzapina, que se utiliza para tratamiento de pacientes esquizofrénicos, se puede ir utilizando, sobre todo para cocaína en ese nivel. Entonces, es un producto que da resultados, sin embargo, el topiramato, que antes se utilizaba como anticonvulsionante, ahora se está utilizando, por ejemplo, también para el control de síndrome de abstinencia de alcohol. Es decir, no es su origen ese producto porque es anticonvulsionante, sin embargo, las experiencias y los trabajos nos permiten utilizarlo en algún momento. Los alucinógenos y drogas de síntesis, no existe un tratamiento específico, existe tratamiento sistemático. En muchos casos hay que estar a la expectativa si es que algún problema se genera, pero esa es la orientación en ese sentido. Y la nicotina es otro cuadro. Realmente, yo lo que reconozco en nuestro país, uno de los trabajos más serios sobre prevención de drogas ha sido con la nicotina. Zona libre de tabaco. Yo recuerdo que yo trabajé en el Callao por 4 años en Tal y Cultura de Paz y una campaña fuertísima en la lucha contra el tabaco y se logró. Porque ya verán que antes se consumía el tabaco en los hospitales, ahora no se consume, tampoco en lugares públicos. En los cines antes, no olvides, parecía una chimenea, ahora no. Sin embargo, pero eso que es ahí, a veces hay que estar, porque las tabacaleras siempre tratan de mostrar que el tabaco no produce problemas, pero han sido refutadas en muchos niveles, sin embargo siguen ahí. Pero acá se ha utilizado, por ejemplo, terapia sustitutiva, había chicles de nicotina o también parches que se utilizaban. El bupropión también está todavía en nuestro país, existe y se utiliza con unos pacientes. Excelente porque el bupropión, a la par que es antidepresivo también. La vareniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, también un buen resultado. La reducción, paso intermedio antes de llegar al objetivo final de abstinencia completa, mediante diferentes estrategias, reducción jerárquica del consumo de cigarrillos, incremento temporal entre cigarrillos
y lo que significa terapia sustitutiva con nicotina. Ahora, a veces había dos tácticas, ¿no? Uno, la suspensión brusca de la nicotina, pero genera gran abstinencia. Pero inmediatamente se daba productos, por ejemplo, del bupropión en cantidades elevadas, o el otro que va bajando progresivamente. Es decir, de acuerdo al propio manejo y la experiencia, uno va a dar resultados, pero en directa conversación también con el paciente. Para esa manera, porque si el paciente no colabora, es bien difícil, pero generalmente a veces cuando uno establece buena relación y le establece las pautas y le dice las consecuencias, el paciente va aceptando. En las psicoterapias que yo te manejo siempre en psiquiatría, ustedes verán que no solamente es el problema de la utilización de los fármacos, sino también psicoterapias. Acá hay varios criterios que se han ido estudiando, he hecho un resumen. La entrevista motivacional, según el modelo teórico de Prochaska y de Clementi. Todas las personas que están en un proceso de cambio pasan por diferentes etapas. La fase precontemplativa, la contemplación, la determinación, acción, mantenimiento y recaída. Muchos pacientes están en la fase precontemplativa y dicen, no, eso cuando yo quiera lo voy a dejar. Y nunca acepta. No, yo lo voy a dejar. La contemplación es cuando entra en duda. Un paso adelante, un paso adelante, entro o no entro. La determinación es cuando decide ya decide determinación. Y la acción es cuando realmente en los lenguajes el adicto dice, ya agarró pista. Y el mantenimiento es que continúe el tratamiento y recaída, que en algún momento puede recaer. Sin embargo, trabajar con adictos es un poco frustrante. Siempre en mi hospital decían, ¿quién trabaja con adictos? Porque siempre había, estás trabajando bien, 6 meses de abstinencia. Y este fin de semana recayó. Pues mañana recayó. Entonces, nuevamente empezar. Y uno puede estar en la fase de determinación, retroceder a precontemplación. Estas fases son interesantes porque de acuerdo a cada etapa se establece el programa de actividades. Neil y Ronick, siguiendo este modelo, proponen que los estilos terapéuticos de confrontación tienen altos niveles de resistencia del paciente, mientras que los más empáticos, por eso les decía, la manera como llevo al paciente, están asociados con poca resistencia y mejor probabilidad de éxito a largo plazo. El objetivo del terapeuta es que el balance adicional se decante a favor del cambio. Porque la terapia que busca, el cambio, de ser una persona adicta, con todos los cortejos de problemas que tiene en su salud física, en su salud mental, en problemas de pareja, de familia, de sociedad, laboral, es decir, todo, cuando uno le da, por favor, el paciente decide cambiar. La entrevista motivacional se basa en 4 elementos claves: la compasión, colaboración, evocación y aceptación. Cada uno tiene sus pautas que el entrevistador lo va resumiendo. Por ejemplo, haciendo preguntas abiertas, ofrecer información y consejo, escucha reflexiva y realización de sumarios de afirmación. Es decir, que el cambio no solamente está en darle la medicación, sino en cada etapa explicar lo que está sucediendo en su organismo y qué objetivo estamos buscando por cada tiempo de tratamiento que le estoy dando. Otro elemento, la terapia de facilitación de 12 pasos, que esto se utiliza a nivel mundial, lo que significa los alcohólicos anónimos, tiene toda una filosofía de vida interesantísima, e incluso, por ejemplo, un nuevo principio, la honestidad, ser honesto con uno mismo, no tener problemas en ese sentido, de alguna manera tiene que ver con los 12 pasos. Ustedes verán, es un grupo de autoayuda, siete alcohólicos anónimos a nivel mundial. Desgraciadamente, puesto la pandemia no están funcionando, y uno cuando trabaja los deriva de ellos y realmente tienen buen trabajo. Y tienen todos unos textos, incluso de ahí salido narcóticos anónimos, los 2 patas anónimos, pero en el fondo están los 12 pasos. Es una estrategia de compromiso activo, concebido para aumentar la probabilidad de que el paciente con trastorno por sustancias se afine y participe en forma activa, es voluntaria, va. Y solo a veces, por ejemplo, yo recuerdo que una vez hubo una reunión, varias reuniones por fiesta de fin de año, y uno lo invita, participa. Había bebidas de todo tipo, pero ni una gota de licor, que nos demuestran que para poderme divertir, llevarme bien, no hay necesidad de licor. Y solamente no van los pacientes, sino van todas sus familias, y grandes encuentros familiares, muy saludables, por cierto. Y esto, por ejemplo, ¿quién está muy cercano a esto? Son las iglesias. Casi todas las iglesias, ustedes por donde viven, posiblemente pregunten si esa iglesia tiene alcohólicos anónimos. Y les dan el local, todo, y ahí participan. Y es un lugar de encuentro realmente para que en las horas de la noche, donde llamen de secos, vaya mejor en ese nivel. De parte de lo que significa la terapia con pacientes duales, parte le dije, tratamiento integrado combinado, que es mejor. Y el inicio y duración de tratamiento es más largo que el otro por la gravedad.
y la elección del tratamiento farmacológico adecuado. Yo les mencionaba que acá es tener bastante criterio de manejo, de las circunstancias que se dan, y sobre todo, antes que me olvide, en pacientes adictos se tiene que trabajar con la familia. Si no trabajo con familia es bien difícil, y a veces tiene que cambiar. Hay familias coadictas. ¿Qué significa coadicta? La familia que aquella cree que dándole todo, el paciente va a cambiar, y eso no es verdad. Y a mí me da mucha pena, por ejemplo, esta época de invierno que empieza así, el adicto consume toda la noche en ese tiempo, y la mamá le esperaba con su caldo de gallina, pues. Entonces venía, tomaba su caldo de gallina, dormía abrigadito, hasta el día siguiente le repetía la historia, la pobre señora. Y casos bien dramáticos, incluso yo recuerdo el caso de antes un paciente iba al Gedrón Reanimación en La Victoria, que es una zona de venden drogas, eso 3 de la mañana, lo llaman a la señora, señora, venga a recoger a su hijo que está en la calle, cuadra 5 de Reanimación. La pobre señora 3 de la mañana con alguien a recoger a su hijo. Entonces verán que la situación ahí tiene que manejar con la familia. Aquella familia que empieza a cambiar es un aliado terapéutico en el manejo de las adicciones. Tan igual que en niños. El problema de niños y adolescentes, si no se trabaja con la familia, no depende. Depende, ahí se menciona que realmente el problema del niño adolescente depende de los padres. Porque de alguna manera, si los padres no cambian, los mismos aspectos de conducta no se van modificando, así que los padres no toman conciencia plena. En el caso de los adictos también. Y hemos conocido muchos padres que realmente han cambiado su forma de actuar y verán que en reacción directa con el cambio también de sus hijos. Vayamos viendo el alcohol por el tiempo que nos está faltando. Eso es una sustancia más, la más frecuente. Se estima que el 5% de la población tiene un consumo de alcohol de riesgo. El consumo de atracón, drinking, ha generado popularidad a lo largo de los años. O sea que los muchachos, los jóvenes se juntan y toman como vikingos, se le dice. Parecería que el mundo ya termina, entonces tratan de tomar lo máximo, grandes niveles de intoxicación que se da en ese sentido. La fisiopatología, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central que actúa sobre los sistemas inhibidores a nivel de la formación reticular, corteza cerebral, que habíamos mencionado. Su mecanismo de acción es sobre receptores GABA o inhibidores y los NMDA excitatorios. El alcohol potencia los receptores GABA e inhibe los NMDA. Verán que todos los cambios en este nivel se van dando en cualquiera de las sustancias, pero al final el alcohol como es una sustancia de consumo más continuo y permanente, los cambios son mayores. Hay base biológica, se trata de una enfermedad probablemente debido a una alteración de funcionamiento de determinados circuitos cerebrales que lo mencionabas, que interviene en el autocontrol, la conducta de tomar bebidas alcohol. La persona que consume drogas pierde el control, no maneja. Y por eso ustedes escuchar, si me pican el diente, no paro a últimas circunstancias, ese es el que no tiene control. Ese es ahora, en la definición de alcohol, aquel que consume todos los días ya es alcohólico crónico, pero aquel que un día a la semana o 2 veces al mes consume y no pierde con ya es alcohólico, porque tiene la incapacidad de abstenerse y detenerse. Y eso hay que tener cuidado. Base psicológica, las motivaciones son diferentes, por X razones. Después, de muy variada, bebé para calmar la angustia, para quitar la tristeza, socializarse. Es decir, cada persona tiene alguna razón psicológica, por cierto, no real, pero que lo ha tenido como un modus de vida en ese nivel. Y base social, la presión, la sociedad. Sí, entonces para un elemento, si está con un joven que no se quiere integrar, le dicen que es zanahoria, entonces al final consume. Entonces, y si tiene esa prohibición, inexorablemente se transforma ya en alcohólico. Esta es la neuroadaptación del alcohol, que de una manera no lo va a mencionar porque es más o menos que ya les refería, pero tiene todo el mecanismo de acción principal, la tolerancia y abstinencia y consumo prolongado. Mire, el consumo prolongado, no les decía que puede llegar a un cuadro orgánico cerebral, alteración en función cerebral, especialmente en la corteza prefrontal, deterioro cognitivo, disminución del volumen cerebral, atrofia. Entonces, hay que tener en cuenta, y estos son estudios que han sido muy sistematizados, porque el problema del alcohol no solamente en nuestro país, sino en muchos países, y realmente es un gravísimo problema en ese sentido. Acá están los circuitos neuronales, los colapuntos que le mencionaba, la dieta mental, el hipocampo, etcétera, que son afectados, y la clínica. El consumo de alcohol puede distribuirse en términos de gramos de alcohol consumido o en forma de unidades de vida estándar. Es en uno, lo que se está utilizando en la actualidad,
bebida estándar representada en un V, una cantidad aproximada de 10 gramos de alcohol, y el cálculo está en esta fórmula. El contenido de alcohol en una bebida depende de los grados de esta, por ejemplo, una botella de cerveza, 600 centímetros cúbicos que tiene, ¿no? Volumen por concentración, 5%, y por la densidad, cierto punto. Y yo saco más o menos la cantidad de una V en este nivel. Y acá lo establece en relación de hombres y mujeres, por ejemplo. Consumo de riesgo, 40 gramos de día en hombres, o sea, 280 gramos por semana. En caso de mujeres, 20 gramos por día en mujeres a 140 por semana, es decir, la mitad del hombre. Esto equivale a 4 cervezas diarias en hombre y 2 cervezas diarias en mujer, que llegan a un consumo de riesgo. Y después, inesorablemente, ese consumo de riesgo lleva a ser un consumo, un estado de consumo aditivo. Este consumo de riesgo, si se mantiene con el tiempo, conlleva consecuencias, es lo terrible, biológicas, alteraciones hepáticas que les mencionaba, psicológicas y sociales, y pueden desencadenar una dependencia en ese sentido. Hay varios cuadros agudos: la intoxicación alcohólica, la embriaguez patológica y los cortocircuitos, que son episodios de amnesia post-embriaguez, lo que significa de alguna manera los estados de ciertas lagunas que puede presentar la persona cuando consumen, es lo que se llaman los palincestos. Un elemento que uno debe preguntar a la persona que si en algún momento se olvida, y hay gente que se olvida. Y la embriaguez patológica se conserva para la utilidad en el individuo. Hay una embriaguez patológica, antes se mencionaba los diablos azules. Es muy agresivo, rompe todo, y al día siguiente viene, ¿y quién ha hecho esto? Una embriaguez patológica. Y ya bueno, y la intoxicación, que se ve en alcoholemia, que va afectando el sensorio, el nivel de mi conciencia, no darme cuenta, y finalmente voy en enetecimientos reflejos que generan dificultades, por ejemplo, el manejar, y finalmente puede llegar a un estado extremo de coma. Y mucha gente muere por intoxicación de alcohol en ese aspecto. Entonces, hay, debido a la intoxicación y al tipo de sustancia que hay, de la grave concentración de esa bebida que ha tomado, ¿no? Y los cuadros agudos, los síndrome de abstinencia, delirium-tremens, la encefalopatía de Wernicke. En el delirium-tremens, que aparece a los 2 o 4 días del comienzo de síndrome de abstinencia y tiene todo un cortejo de síntomas que necesita ser manejado en el hospital general, porque pueden tratar de delirium, o sea, puede tener sensaciones, por ejemplo, de ver pequeños animales, lo que son las microxias en su cama, y puede tener problemas electrolíticos y complicaciones cardíacas. Y eso se maneja en el hospital general. Y en la encefalopatía de Wernicke, ese se ve por déficit de vitamina B1 y cursa con la triada confusión mental, ataxia y oftalmoplegias. Para prevenir su aparición se debe instaurar tratamiento con tiamina antes de iniciar la administración de suero glucosado. Esto también se maneja en un hospital general para tener las implicaciones en otros sistemas. Y el síndrome de Korsakoff es un síndrome de trastorno de memoria, afecta a la memoria, particularmente la memoria de fijación. Es característico que el paciente confabule. Es decir, si yo le pregunto, ¿qué día estamos? Ah, está saliendo el sol. ¿Cómo se siente? Ah, sí, está bonito. Entonces, rellena sus lagunas de no reconocer con otros relatos que nada tiene que ver con la entrevista. Y la alucinosis alcohólica es otro trastorno cuando la persona en un momento de caras en la pared que la amenaza y al día siguiente está con los nudillos de los puños heridos porque había peleado con esa gente que la quería agredir y no había nada. Y trastornos afectivos donde está realmente lo que vincula a la depresión, estado de ansiedad. Y también puede haber el alcoholismo, especialmente si se asocia a depresión, puede llegar a suicidarse. Hay mucha gente que en estado de intoxicación se recuerda toda su vida, se pone y se deprime, pues llega a matarse. Hay la celotipia alcohólica, que ustedes saben que el celo es algo normal en el ser humano cuando existe una relación afectiva, pero puede ser los patológicos, y dentro de los celos patológicos está la celotipia alcohólica. Y acá la idea de celos, tiene la idea, está convencido que su pareja, él es infiel y busca la evidencia. Y si no hay la evidencia, es como una idea delirante, no cree. Y puede llegar a un momento realmente de agredir, o los feminicidios en muchos casos que se da en este nivel, sino es que no se ha tomado en consideración la característica de que cometió este delito, pero debe tener mucha historia de su personalidad y algunos aspectos
de cierto contenido de ingesta de sustancias. Y la demencia alcohólica, que habíamos visto, alteración testada del rendimiento neuropsicológico como consecuencia del abuso del alcohol. Las complicaciones somáticas prácticamente en todo el sistema digestivo, sistema respiratorio, todo es afectado, sistema cardiovascular, y puede haber aspectos incluso de sistema inmunitario. Entonces veremos que da sentido. Y hay algo que reconocer también que necesita ponerlo brevemente, son el síndrome alcohólico fetal, sobre todo aquellas mujeres que consumen alcohol y que están gestando. Ese niño recién nacido tiene consecuencias desde el aspecto físico hasta el deterioro cognitivo, y realmente pueden nacer con malformaciones y grave deterioro de su desarrollo. Es otro riesgo que a veces uno tiene que establecer, que a pesar que está en estado, la señora no tiene ningún nivel de control porque es alcohólica, perdió el autocontrol y no sabe las graves consecuencias que le puede traer a ese niño. Entonces, ese es otro aspecto de lo que significa el síndrome alcohólico fetal. Y las complicaciones sociales, de todo, desde el aspecto de un accidente, la violencia, la separación, el daño ambiental, es decir, todas las consecuencias que uno a diario ve, hechos violentos, agregado en estas situaciones por el consumo de alcohol. El diagnóstico, hay varios criterios, uno de los principales, el diagnóstico clínico, con una historia bien adecuada, bien estructurada, y también existe cuestionarios válidos que cada vez se han ido implementando, que me permite hacerlo en poblaciones grandes, puede ser con poblaciones específicas, y también la aplicación ya a la persona en forma individual, y ahí el gay, el mal, el audio, para ver qué tipo de consumo. Es decir, es interesante siempre cuando uno va con un estudio determinado de una población determinada de estudiantes, por ejemplo, para ver cuántos están en riesgo de consumo, y si yo tengo el paciente ya presente, con qué nivel de deterioro tiene y cómo con el tratamiento respectivo va mejorando esas áreas. Fíjese, la exploración clínica debe incluir una analítica general con hematología, bioquímica y noctograma, es decir, muchas pruebas. Y se notan alteraciones típicas del paciente alcohólico, son el aumento del volumen corpuscular medio, de la gamma glutamil transpeptidasa, la transferina, deficiencias en el carbohidrato y la alteración del cociente ASLAN superior en ese nivel. Esta es una prueba muy interesante. El GATE cuestionario que consta de 4 preguntas que están encaminados a la detección del riesgo de dependencia del alcohol. Y es bien concreta. ¿Ha pensado usted que debería disminuir la bebida? Contestaré sí o no. ¿Hay personas que le han criticado su forma de beber? ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? ¿Ha tomado usted una cosa en la mañana para calmar, acá dice clamar, es calmar sus nervios, o para librarse de la resaca? Y él tiene clasificación de 2 o 3, definitivamente alcohólico. De 4 a 3, o 3. 2 puntos, alto riesgo de alcoholismo. 1 a 0 puntos, problema no alcohólico. Tiene una sensibilidad de 60 a 100% y expresividad de 77 a 100%. Lógicamente hay otras pruebas, y de una manera, no le mencionaba, que hay los criterios diagnósticos, tanto la 10ª clasificación como la DSM-5, que coincide con muchos aspectos que le mencioné en el cuadro de todos los trastornos de otras sustancias. Pueden clasificar trastornos por consumo de alcohol, abuso de alcohol, dependencia y trastornos inducidos por el alcohol, intoxicación por alcohol y otros trastornos mentales que se dirían que pues están latentes, y fíjese, de trastornos del sueño, disfunciones sexuales, todo por el alcohol gira alrededor de eso. ¿Cuál es el factor, digamos, que da consecuencias de esta novela? El alcohol. Y trastornos relacionados con el alcohol no especificados, ¿no? El tratamiento. Fíjese, también hay prevención y tratamiento de síndrome de privación de alcohol. Hay que recibir al paciente y darle todo un tratamiento respectivo para que la persona, de una manera, puede ser en forma ambulatoria o puede ser, depende de la seriedad en qué lugar se tiene el paciente. Pero hay que ver que al dejar el consumo puede tener síndrome de abstinencia, y de alguna manera necesita que ese síndrome de abstinencia sea manejado adecuadamente para que no tener problemas. Y si tiene un consumo que es comórbido con otras sustancias o con otro trastorno, también se necesita. Entonces acá depende cada cuadro y se utilizan los fármacos necesarios y lo más adecuado para ese momento.
sobre todo se utilizan, pues, sobre todo pacientes, en este caso, si no está muy sedado, no, la benzodiazepinas para evitar síndrome de abstinencia. Y también acá está la benzodiazepinas y el clometidizol, se emplean durante periodos de 7 a 14 días. En la actualidad en nuestro país se utilizan más las benzodiazepinas de vida media larga. Uno de ellos es el clonazepam. También el diazepam, pero en la actualidad es más el clonazepam. Pero hay que tener cuidado si es que no tiene un problema hepático, si no se puede utilizar el lorazepam. Y acá está la dosis, puede ser de 10 a 20 miligramos. La tendencia es que mientras menos consumo, menos dosis se da, mejor. El clometiazol es un derivado de la vitamina B, porque de todas maneras se tiene que utilizar vitamina B para que de esa manera la persona se cubra a eso, porque ustedes saben que el consumo de alcohol barre con todo el componente de vitamina B y el riesgo que haya algunos cuadros agudos como Wernicke o Korsakoff. Acá está justamente la vitamina, se debe añadir de forma sistemática, vitaminoterapia del grupo B, fundamentalmente tiamina, junto con vitamina B6 y B12 y ácido fólico, así como instaurar una adecuada nutrición y su. Es decir, el tratamiento debe buscarse de acuerdo a la persona y la vía más adecuada. Entonces, hay un producto que siempre se utilizó de una manera, creo, para ya en el tratamiento. Es necesario, por ejemplo, en unos pacientes, si está muy irritable o algunas situaciones de tendencia a obesidad, se puede utilizar un momento, algún antiepiléptico, antipsicótico, por ejemplo, un antiepiléptico, el topiramato. Un antipsicótico por tiempo corto puede utilizarse realmente de una manera con pequeña dosis, un producto que la risperidona, pero depende si es que, por ejemplo, el paciente puede tener una idea, sintomatología psicótica, entonces uno depende de cada caso, pero en las líneas generales se utiliza las benzodiazepinas y todo lo relacionado al complejo B. Tratamiento médico para prevención y tratamiento del delirotreos. Ya les mencionaba que esto se maneja realmente en un lugar donde se pueda establecer un manejo de algunas funciones que puedan tolerarse, por ejemplo, dosaje de electrolitos, etc. Esto se maneja, hay indicaciones precisas en él, porque puede haber corrección de los crios hidroelectrolíticos y también con la adecuada utilización de las benzodiazepinas. Otro elemento que es importante es el abordaje de la economía física y psiquiátrica, de acuerdo a las patologías que tenga, y lo que ya se convierte en pacientes duales. Este es otro elemento del tratamiento médico psiquiátrico, intervención en la prevención de recaídas y de rehabilitación. Acá realmente uno de los grandes problemas que se tiene es la recaída, que la persona no maneja. Porque fíjese, estando internado existe el control externo. O sea, nadie consume en lugar de hospitalización. Sería raro que se dé, pero por eso es que el equipo que trabaja sabe. Todo el que trabaja en equipos, llámese el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, los técnicos, manejan estos niveles. Es hasta cierto punto, cierta especialización. Tal es así que San Marcos tiene una especialización en adicciones, ya que se viene el concurso ahorita de los residentes, se ofertan, y en el Valdizán se tiene 1 o 2 residentes solamente para ver adiciones. Entonces, maneja, tiene el equipo y eso se va extrapolando al segundo nivel y al primer nivel. Es decir, con los pacientes adictos tenemos mucho cuidado en ese nivel porque el paciente, antes de ingresar, tienen que revisarlo porque puede ser que lleve la cocaína. Entonces, es un riesgo. Entonces, ellos saben en qué momento, cómo manejar y sobre todo trabajar para que cambie su estilo de vida y evite la recaída. Entonces le he dado pautas en ese manejo. Yo le decía que existe el control externo de la propia comunidad, etcétera, pero también existe, se trabaja el control interno, que es decir, que la persona aprenda realmente a manejar ciertas situaciones que le impidan recaer. Y ese es hasta el manejo a un nuevo estilo de vida que no lo lleve a consumir, es la deshabituación en ese sentido. Y ahí se utiliza también la naltrexona y la cloprazol en dosis muy adecuadas que se ayuden a un buen resultado. Y hay otros productos que utilizaban el disulfiram, ¿cuál es la característica del disulfiram? Es que produce efectos adversivos. Solamente al oler el alcohol me produce sensación nauseosa, me sube o baja la temperatura, la presión arterial, etc. Entonces, el disulfiram ha sido utilizado muy bien
Ya eso se utiliza con personas que realmente conocen y tienen conciencia plena de enfermedad y no quieren recaer. Incluso ha habido implantes de sulfirán, que en nuestro país no hay, sino en Argentina ha habido, pero antes había en tabletas acá, y impide que la persona recaiga, porque le causa sensaciones aversivas, no le agrada todo el consumo, ni el olor nomás le genera dificultades. Y bueno, las intervenciones psicosociales, que tiene que ver todo en el abordaje integral de dónde procede, ahí se ve todas las variables, trabajar con la pareja, trabajar con la familia, trabajar con los grupos, en este caso grupos de autoayuda, grupos sanos que le permitan que esa persona no recaiga en él y se aplique una serie de técnicas de acuerdo a cada realidad, de acuerdo a cada programa y con buenos resultados. Y para ir terminando, fíjense, también dentro de las adiciones en el DSM-5 ha sido incluido ya el juego patológico ludopatía. El DSM-5 considera que la ludopatía o juego patológico es un comportamiento lúdico, desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional del individuo que padece una ausencia de episodio de manera. Esto es otro capítulo interesantísimo. Y ustedes verán que en la actualidad hay mucha gente que se ha entrado a este nivel. Ahora, unas casos son las casas de juego, otros son los juegos por internet, etcétera. Y acá va generando una serie de problemas, sobre todo en los adolescentes que paran horas, se amanecen jugando y cambian su carácter, no duermen bien, etcétera, etcétera. Entonces, incluso ya se está considerando, por ejemplo, en unos países la utilización de los celulares como un riesgo que realmente acá lo establece en internet o los teléfonos móviles son la herramienta como lo es la jeringa para el adicto a la heroína o el bar para el alcohólico. O sea, el grave riesgo, la no utilización racional de estos elementos tan interesantes que ha dado la tecnología, pero mal usado podría terminar en estos riesgos. Ya cada vez está, antes está considerado dentro de lo que significa trastornos de conducta en este nivel, donde lo que significa la impulsividad, trastorno de conducta impulsiva, estaban considerados esto, pero ahora lo han ido incluyendo dentro de las adiciones en la DSM-5 por algunas razones para que tenga mayor criterio de manejo y de cuidado que puede presentarse en el futuro. Bueno, con esto termino. No sé si hay algunas preguntas. Tratado de tomar las recomendaciones del tiempo. Muchas gracias, doctor Bravo. Por favor, estimados alumnos, si tuvieran alguna pregunta, se les pide prender el micrófono para hacerlas. Por favor. Ahí veo Solano Sánchez. Por favor, ¿podrías prender tu micrófono? Sí, doctora. Quería saber la diferencia. El craving, entonces, se va a diferenciar del síndrome de abstinencia tanto por la intensidad. Definitivamente sí. La intensidad es más marcada en el craving que la abstinencia. Y es en cuestión de minutos incluso que la persona se siente tan desesperada que no sabe qué hacer por consumir. Y es lo llamativo en ese nivel. Sin embargo, en el síndrome de abstinencia puede haber el deseo de consumo, pero no es tan marcado que en el craving. Entonces el riesgo es mayor tener el craving, porque ya la persona perdió todo nivel de criterio en esas circunstancias para llegar a obtener la sustancia que de alguna manera ha dejado de consumir. Y una última pregunta, doctor. Bueno, en un paciente en este caso que va a estar en un tratamiento por ser alcohólico, el esquema va a ser la psicoterapia familiar más la farmacoterapia y terapia dual. Pero en todo caso, ¿cómo voy a evaluar si va a necesitar rehabilitación? ¿Es en todo caso si presenta recaídas o con el cuestionario Cage? No. De todo paciente que es bien evaluado, ustedes saben que de la historia clínica que tengo de un paciente, todo estructurado, de eso voy sacando todo el plan de tratamiento. En las guías de atención y de acuerdo a cada institución hay un plan de tratamiento general, pero de acuerdo a cada paciente lo voy adaptando. Por ejemplo, la desintoxicación es general, la deshabituación es también general, la rehabilitación es general, pero yo puedo encontrar ciertas particularidades, por ejemplo, de trabajar más con su ambiente familiar.
puede ser que en el ambiente familiar encuentre que el papá o la mamá también tiene un trastorno, entonces recomiendo tratamiento. Se hace la terapia familiar, pero digo, señora, usted necesita tratamiento, o los dos. Es decir, que al paciente le tengo que tornar un ambiente pues, saludable, porque si yo le doy tratamiento y el ambiente no es saludable, es un factor de recaída. A veces nos hemos dado cuenta, más problema es en la propia familia. Entonces yo tengo que cambiar el entorno familiar. Porque, por ejemplo, en la teoría sistémica se menciona que cuando una persona tiene una enfermedad, viene a ser el receptáculo de todo problema familiar. Entonces, para que esa persona salga, tiene que cambiar el entorno familiar. Pero se va adaptando a la realidad. Existe programa para pacientes duales. Existe programa para paciente alcohólico. Entonces, de acuerdo a cada cuadro, yo lo voy ubicando adecuadamente, porque ahí tengo que ver la sustancia, tengo que ver el huésped y el ambiente. Si yo no manejo esa triada, no me va a funcionar. Basta que me falle uno, paciente recae. Entonces uno tiene que ir ajustando. Gracias, doctores. Gracias, Hans, por tu pregunta. Muy buena. ¿Alguno tiene otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría por favor decir una clara diferencia de 3 términos que en mi opinión me parecieron sinónimos? Porque usted había mencionado en los conceptos dependencia, craving y adicción. ¿Hay una clara diferencia en ellos? Y otra pregunta que tengo es, por ejemplo, en lo que es los grupos de autoayuda, se menciona bastante lo que son los alcohólicos anónimos. Sin embargo, en esa ley de los 12 pasos que consiste en base del, parece el seguimiento de estas personas, entonces sería contraindicado que usted le sugiera a un agnóstico que vaya a ese grupo de autoayuda. O sea, primero iniciaría con una psicoterapia de frente, o cómo serían esos casos. Bueno, interesante porque miren, el problema de las adicciones, yo puedo empezar con la desintoxicación, la desvirtuación, la rehabilitación y el seguimiento. En el seguimiento, o sea, cuando, por ejemplo, mientras la primera etapa lo tengo bajo control, está en rehabilitación. Pero cuando la persona ya en el lenguaje de adicto dice está suelto en plaza, ya está porque el consumo está a media cuadra, en cualquier lugar encuentra el consumo. Entonces, una forma para el seguimiento se recomienda que se incluyen pacientes de lo que significa los alcohólicos anónimos, donde se practica los 12 pasos. Es decir, es un grupo de autoayuda. No, previamente se ha manejado lo otro. Incluso puede ser paralelamente, doctor, yo vengo para reforzar, incluso el paciente dice así, doctor, yo vengo a reforzar mi tratamiento. Y sí, que siente el temor de volver a recaer. Entonces viene, se reúne un tiempo, y he visto casos, incluso, doctor, hoy es viernes, ¿cierto? Yo quiero internarme hasta el día lunes, porque capaz este fin de semana por acá se interna. Entonces ya tiene más conciencia. Y dice, incluso dice, doctor, yo estoy yendo a Alcohólicos Anónimos porque quiero reforzarme. Está bien. En Alcohólicos Anónimos no es obligatorio, va por voluntad, lo reciben. Y ahí es interesante, porque ¿quién lo recibe? No lo recibe un terapeuta, lo recibe un alcohólico rehabilitado, un alcohólico que tiene años sin consumir. Y viene a ser, la dinámica es así. Yo soy un alcohólico antiguo, que tengo años consumidos, pero estoy en rehabilitación. Pero de alguna manera, a los que vienen los considero como mis hermanos menores. ¿Por qué? Porque viene a ser un espejo de lo que yo vine. Lo que significa ahí son los testimonios. Cada paciente viene, establece su testimonio y viene. Tú has tenido esto, pero mire él cómo tuvo peor y cómo está. Y cómo está. Y va avanzando de tal manera que toma conciencia plena y participa activamente en estos los 12 pasos en ese sentido. En cuanto a los sinónimos, sí es verdad, pero por ejemplo, adiciones ya es considerado como trastornos que los dice la DSM-5, trastornos de consumo de sustancias, es sinónimo de adiciones. Tan igual que farmacodependencia es sinónimo, sino es que yo lo establezco porque algunos libros lo consideran así, pero conforme va avanzando las clasificaciones también van regularizando lo que significa la terminología utilizada. Por ejemplo, el término farmacodependencia ya no hay. Antes Cayetano Heredia
Entonces, daba, la Cayetano daba una maestría de farmacodependencia. Maestría de farmacodependencia. Entonces, pero los términos sacados. Ahora dan unas maestrías en otro lado de adiciones. Pero en el fondo casi es igual, sino que la terminología se adapta, que la persona tiene la incapacidad de detenerse, es adicto. La persona que a raíz del consumo comete una serie de situaciones de vulneración de las normas de su propio bienestar, de bienestar de la familia, es un adicto. Entonces, no, si no va a salir, pero lo que ha incorporado realmente la DSM-5 con mucho criterio es craving, que antes no utilizaban el craving, antes se consideraba solamente para una sustancia, pero ahora no, el craving está considerando con fuerza el alto riesgo de que esa persona en abstinencia puede cometer con las peores situaciones. Pero ustedes verán que ahí también lo han sacado aspectos legales que antes se consideraban. Es decir, en la historia de las adicciones ha habido varios modelos de entendimiento del fenómeno. Y esto es tan dinámico que las cosas van cambiando. Antes era todo que consumía, por eso se dice drogas legales y ilegales. Pero al final es una droga, el alcohol y el tabaco es una droga. ¿Qué diferencia que sean legales? De nada. Ilegales porque lo venden. Y mire cómo ahora se van a la legalización, para que, por ejemplo, la marihuana sea legalizada. O sea que de venta libre. Entonces, hay teóricos dicen, mientras ventas libres, la oferta y la demanda va a hacer que ya no haya consumo. Mentira. Los uruguayos que dijeron eso están volviendo a que sea prohibido, porque el consumo se incrementaba. Por eso es que en el problema de las adicciones, desde el aspecto eminentemente médico, lo manejamos nosotros, vienen los aspectos de orden legal, de orden social, de los términos que de alguna manera tiene que tomarse en consideración para tomar las orientaciones respectivas en cada área. Por ejemplo, ese término de interdicción, ¿cierto? Interdicción tiene sus connotaciones de orden legal. Cuando yo le quito el derecho a una persona, por ejemplo, un paciente esquizofrénico, yo lo puedo interdictar, le quito sus derechos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene capacidad de decidir y en algún momento puede ser víctima de engaño. Esto es un proceso, está claro, interdicto. Pero la interdicción, desde el aspecto de otro nivel de intervención ya que hace el Estado, es, por ejemplo, lo que significa el control del tráfico de drogas. Interdicción en ese nivel, digamos, de una ley policial, términos distintos. Pero lo que nos interesa es más o menos la terminología que nos permita entender el fenómeno que se está dando. ¿Alguna otra pregunta? Solamente para complementar, estimados chicos, recuerden que en la bibliografía que nosotros les hemos dado a través del sílabo, nosotros hemos presentado también al Kaplan. Y en el Kaplan, y les voy a jalar la oreja a todos ustedes, figura esto. Los términos empleados en la dependencia y el abuso de sustancias. O sea, ustedes tienen la obligación de leer todo esto, que por cierto ya el doctor Francisco Bravo lo ha presentado. Página 1354. Y toda esta, digamos, todo este capítulo 20 habla justamente de lo que estamos hablando. Entonces, la terminología está bien clara. La presentación del doctor ha sido también clara. Pero si no leemos, ¿cómo hacemos, pues? ¿Sí? Listo. Sharon, la última pregunta porque de acá ya nos vamos a la práctica. Sí, doctora, gracias. Bueno, yo quería comentar que tengo un familiar que pues ya tiene como que consumiendo benzodiazepina, sobre todo el clonazepam, más de 5 años. Entonces ha tratado de dejarlo, sin embargo no ha podido. No sé si el doctor podría comentar un poco más cuáles serían los pasos a seguir en el tratamiento de esta paciente. De la dependencia a benzodiazepinas. Sí, doctora. En la benzodiazepina, por ejemplo, usted sabe, las benzodiazepinas son de vida media corta y de vida media larga. Lo que está consumiendo su familiar es de vida media larga. Porque justamente cuando una persona tiene dependencia de benzodiazepinas de vida media corta, como el alprazolam, un elemento para sacar eso, se utiliza benzodiazepina de vida larga, el clonazepam, pero por un tiempo prudencial, porque a la par del tratamiento farmacológico al tratamiento psicoterapéutico.
para que la persona vaya conociendo todos los aspectos que hemos mencionado y finalmente deje. Sin embargo, cuando la persona tiene dependencia al clonazepam, es una dependencia de una benzodiazepina de beta-adiana. Entonces ahí lo que se puede utilizar es cambiar con otro producto, que lo mencioné, que puede utilizarse un antidepresivo dual, que tiene dos propiedades, ansiolítica y antidepresivo. Lo que nosotros utilizamos y un buen resultado es la sertralina. Entonces yo voy bajando la dosis y voy incorporando el otro. Y finalmente, lo que significa establecer un puente. Bajo y le incluyo el otro. Para ese nivel de ansiedad que tenga, ya lo cubrió a un momento la sertralina y le va ayudando. Pero paralelamente también va la psicoterapia. Porque Claro. de nada me sirve solamente dar la medicina, sino hay que ver por qué razones consume. Puede haber una serie de problemas que lo lleven a eso. Y si no resuelve los problemas, no le va a ayudar. Entonces, Además, es integral. Además, doctor Bravo, usted me corregirá, también se pueden usar algunos medicamentos que también tienen acción en el GABA, justamente como gabapentina o algo de ese tipo para alguno de este tipo de consumos. ¿No es así? Claro, por eso, esa es la base, pero de acuerdo a lo que está utilizando también la pregabalina, por ejemplo. Ahora en España y otros lugares, ya para tratamiento de ansiedad ya no se está utilizando mucho las ansiolíticas, la benzodiazepina, sino pregabalina. Pregabalina, por supuesto. Y la pregabalina con dosis pequeñas se va incorporando. Lo que Por pasa es que la supuesto. pregabalina es de costo elevado, es una realidad. Pero Eso larga es cierto. y además, Lamentablemente es de costo elevado y en el petitorio nacional no se encuentra pregabalina. con el tiempo debe entrar. Estimados chicos, sé que hay más preguntas. Al doctor Bravo lo hemos dejado sin aliento por todas las preguntas que le hemos realizado. De verdad, este tema es súper interesante y que ahora yo les voy a pedir profundizar sobre todo el tema del consumo perjudicial del alcohol, dependencia del alcohol y adicción al alcohol en sus seminarios. Muchas gracias, doctor Bravo, por su presentación y sus respuestas que han dejado bastante ganas de seguir leyendo. Cuídense mucho, chicos, y acuérdense en leer también la bibliografía que se les está dando, ¿ok? Un abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, nos vemos, hasta luego. Con mi grupo nos vemos después. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor, de nuevo. Chao, hasta chao. luego.